Marcos. Hace ya algún tiempo decidí en la iglesia, después de que cada semana me preguntaba qué predicar en la iglesia, decidí poder compartir el Evangelio de Marcos los días viernes. Entonces estoy predicando el Evangelio de Marcos los días viernes en la iglesia. Y me acordé de este pasaje porque va muy ad hoc, o va muy acorde, vamos a decirlo, con el sermón que ayer nos compartía nuestro hermano Darwin. Un sermón tan poderoso que nos desafiaba en medio de un grupo de personas que conocemos tanto de evangelismo, que llevamos una materia de evangelismo personal, pero que de repente llegas a tercer, cuarto año y se te olvida, ¿no? Que tienes que evangelizar y ganar almas para Cristo, personas para Cristo. Y entonces, recordando en ese pasaje también, me vino a mi mente este pasaje del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 2, versículos del 13 hasta el 17. Como es un pasaje muy pequeño, quiero que lo leamos juntos. Marcos 2, del 13 al 17, los voy a invitar a que se pongan de pie para que en reverencia a la palabra de Dios, y también, porque van a estar un ratito ahí sentados, podamos leer juntos. Dice el hermano Dietrich Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad: no hay mejor manera de poder leer las Escrituras que juntos, en comunidad. Entonces es maravilloso poder leer la palabra de Dios juntos. Entonces leemos Marcos 2, del 13 al 17, leemos juntos. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ocupen su lugar. Y quisiera iniciar de la siguiente manera: si te pidieran que te juntaras con un político de los más corruptos, la pregunta es: ¿lo harías? ¿Qué te parece a los de, como decía Andrés Manuel López Obrador en su tiempo de campaña, a los de la mafia del poder? O bien, que te pidieran que te juntaras con un sacerdote tan consagrado, ¿cuál de los dos elegirías? Hay dos grandes prejuicios hoy en día en contra del cristianismo que mantienen a mucha gente alejada del Señor Jesús. Número uno de los grandes prejuicios es aquellos que piensan que los que llegan a la iglesia está llena de gente muy buena que no está a la altura de ellos y se sienten del otro lado. Es decir, gente que piensa que llegar a la iglesia es un lugar donde hay muchas personas santas y se sienten excluidos porque piensan que van a llegar a un lugar donde hay personas muy puras, muy santas. Pero dos, hay un segundo grupo que está al lado opuesto. Aquellos que piensan que a la iglesia solo van los drogadictos, aquellos que no son tan buenos, que necesitan estar ahí, que no es para los políticos, para los mentirosos, que es para los políticos, para los mentirosos, los que son golpeadores, los que se dan golpes de pecho. O sea, están los dos extremos. El extremo que dice: bueno, yo no necesito a la iglesia porque pues ahí va pura persona santa y yo me siento pecador. O está el otro extremo que piensa que se vaya a la iglesia porque ahí hay puras personas hipócritas y pecadores. ¿Han escuchado eso? Que dicen: no, es que ahí nada más van pura gente que se da golpe de pecho, yo para ir ahí mejor no voy. Están esos dos extremos. Pero el día de hoy, a través de este pasaje, quiero compartir con ustedes el Señor amigo de pecadores. Y vamos a ser confrontados y desafiados cómo el Señor Jesús, el Dios todopoderoso y creador de todo lo que vemos, aún del clima tan maravilloso que tenemos, decidió juntarse con gente pecadora, entre ellos ustedes y yo. Pero vamos a ver entonces a través de este pasaje tres cosas acerca de por qué el Señor todopoderoso se sienta a la mesa con pecadores. Primero, en la primera parte de este pasaje podemos ver la confrontación de Jesús. Jesús hace una confrontación y es bien interesante. Miren lo que dice el versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Ahora, el pasaje anterior a este es que Jesús sana a un paralítico que tenía dos necesidades. Una necesidad física, pero también una necesidad espiritual. Después de este pasaje, Marcos nos va a narrar que Jesús volvió a salir al mar. Era muy común que el ministerio de Jesús fuera a la orilla o cerca del mar. Era muy común, el evangelista Marcos nos lo va a narrar de esta manera. Versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos publicanos, y le dijo: sígueme. Aquí está la confrontación de Jesús para Mateo.
Ahora, los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano y le cobraban a su propio pueblo. Miren, eran las personas más hipócritas y detestadas en su época. O sea, en esta época estaba el Imperio Romano gobernando. Entonces, los publicanos eran personas que le cobraban impuestos a su propio pueblo. O sea, traicionaban a su nación, ¿se imaginan? O sea, eran personas despiadadas. Estos eran considerados obviamente traidores, porque trabajaban con el opresor. Y por cierto, tenían la mala costumbre, como pasa en México, de cobrar más de lo debido. Eran corruptos. Aparte de que eran traicioneros, porque así los veían como personas traicioneras, eran corruptos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eran también considerados impuros porque se juntaban con gentiles. Eran detestados del templo y no podían participar. En un documento llamado la Mishá, se le colocaba a los publicanos al lado de los ladrones y de los asesinos. Imagínense, aparte de que eran personas que los consideraban hipócritas, ladrones, que eran personas corruptos, también cuando tú decidías ser un publicano, eras expulsado del templo. Ya no podías ir a adorar al Señor al templo. Habías pedido la oportunidad también de ahora tener una relación con Dios. Eso era tremendo. Imagínense la situación de Mateo. ¿Cómo estaba Mateo? Quizás Mateo tenía una familia bien acomodada, económicamente bien, por el trabajo que tenía, pero por dentro yo me imagino que Mateo estaba de lo peor. Quizás mucha gente cuando lo miraba lo quedaba viendo feo, y Jesús decide llamar y confrontar a una persona marginada. Decide estar con una persona que ha sido marginada. Y eso nos desafía también a nosotros, porque cuando venimos en la vida cristiana pensamos que nada más necesitamos juntarnos con personas cristianas, y es cierto, nuestra relación íntima debe ser con relaciones cristianas, con personas cristianas, personas que aman al Señor, pero nuestro llamado es estar con la gente que es pecadora. Ahí debemos estar. Ese es nuestro desafío. En cuanto aceptaban el puesto, eran expulsados de la sinagoga. Sin embargo, este tipo de personas tenían un amor por el dinero, dispuestos inclusive a sacrificar a sus propias familias, inclusive a sus propias amistades, porque eran vistos mal. Entonces, cuando un publicano decidía hacerse publicano, estaba dando la espalda a su familia, a su pueblo y a Dios. Y Mateo era uno de ellos, que había decidido dar la espalda a su familia, a su pueblo, y le había dado la espalda a Dios. Ellos también habían quedado excluidos de todo contacto con Dios. Mateo, autor del primer evangelio, era uno de ellos. Era una persona quizás codiciosa, ladrón, abusador, extorsionador, idólatra, y Dios escogió a uno así. Tremendo, ¿no? Bueno, también nos escogió a usted y a mí, que teníamos muchos de nosotros vidas pasadas tremendas, y ahí estamos dentro de parte del equipo del Señor. Pero ¿cuál fue la confrontación que el Señor le hizo a Mateo? Primero, la primera confrontación fue: deja todo. Yo quiero ser tu todo. Deja todo lo que tienes. Por eso le dice en el versículo, cuando estaba sentado en la banca de los tributos, le dijo: sígueme. El pasaje paralelo a este, que es Lucas capítulo 5 versículo 27-28, si quieren acompáñenme a ese pasaje, Lucas 5, 27-28, que es la historia paralela de esta historia que estamos estudiando. No pierdan la cita ahí en Marcos. Lucas 5, 27-28. Dice lo siguiente: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Versículo 28, y dejándolo todo. La primera confrontación de Jesús es: deja todo. Cuando el Señor nos llamó a salvación, nos dijo: deja todo, deja tu vida pasada. Y cuando el Señor nos llamó también para servirle en el ministerio de tiempo completo, es: deja todo. Fue muy complicado cuando el Señor me llamó al ministerio, porque yo me oponía y decía: no quiero dejar a mi familia, no quiero dejar a mi iglesia, no quiero dejar mi estado y venirme a la Ciudad de México. Sobre todo ahora en temporada de frío recuerdo más eso, ¿no? Porque ¿qué vine a hacer acá? Pero la primera confrontación de Jesús a una persona marginada, pecadora, es: deja todo. Yo quiero ser tu todo. Ayer el hermano Darwin nos confrontaba que tenemos que evangelizar. Jonás tenía que recordar que Dios era su todo. Y Mateo, que también una persona pecadora, necesitaba recordar que Jesús era su todo. Por eso el Señor Jesús le hace la confrontación y le dijo: sígueme. Y el Señor también nos ha confrontado a seguirle y dejar todo. Y cuando hablamos de todo, no solamente hablamos en la cuestión económica, familiar, sino también todas aquellas cosas que nos agobian. Deja todo.
Porque el Señor es nuestro todo. Cuando recordamos que el Señor es nuestro todo, entonces recordamos también que necesitamos dejar todos los días todo. Necesitamos dejar nuestro pecado también. La segunda confrontación que Jesús le hace en Mateo no solo es deja todo, sino también decídete a cambiar. Ya no seas así, cambia tu mentalidad, deja tus ídolos. El dinero era tu ídolo, el dinero era todo lo que tenías, aún por encima de tu familia, aún por encima de mí, porque eras una persona expulsada. No solamente deja todo, sino también decídete a cambiar. Esa fue la otra confrontación que el Señor Jesús le hace en Mateo. Decide cambiar. Cuando el Señor nos llama a salvación, nos exhorta y nos anima a cambiar. Cuando el Señor nos llama al ministerio, nos exhorta día con día que cambiemos nuestras actitudes. Y actitudes que a veces tenemos malas. Decídete a cambiar. La tercera confrontación que también Jesús le dice es: deja todo, decídete a cambiar, pero también depende de mí. Dependías de tu dinero, dependías de tu puesto, pero ahora depende de mí. Ya no pongas tu confianza en el dinero, en tener un puesto, sino ahora en mí. Él también quería bendecir ahora a Mateo. Hace unos versículos atrás de este pasaje, el Señor Jesús decide llamar a Pedro y decide llamar a sus hermanos, y también le hace la misma confrontación. Depende de mí. Ahora, había algo distinto en el publicano, que dejaba su trabajo, ya no podía regresar nunca más a él. Si un publicano dejaba su trabajo, ya no podía regresar a ser publicano. No es como le dicen: espérenme tantito, mire, voy a seguir un ratito a Jesús y después vuelvo otra vez a la misma chamba. No, ya no podía. La ley en esa época era que ya no podía regresar a ser publicano. Por eso Jesús le está diciendo ahora: te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin dinero. Quizás hasta tu familia te va a odiar, pero depende de mí. Ya no dependas de ti mismo. Has venido al Señor y cada día estás en sus brazos. Depende de Él, con tus actitudes, con tus gestos, todos los días. Sobre todo cuando llega el principio de mes y hay que pagar la colegiatura. Cuando estás ahí agarrándote las manos y decir: ¿cómo le voy a hacer? El Señor te dice: depende de mí. No necesitas depender de ti. Y el Señor Jesús le está haciendo una confrontación a una persona que era pecadora, a que no solamente decida cambiar, que lo deje todo, sino también que dependa constantemente del Señor, en sus actitudes, en sus comentarios, en su forma de actuar. Porque ya no podía regresar a ser publicano. Mira, tú ya no vas a regresar a como eras antes. Vas a regresar a tu iglesia quizás con más conocimiento, con más aprendizaje, pero vas a regresar ahora recordando que necesitas depender constantemente del Señor. Y toda tu vida en el ministerio debes de recordar eso, depender constantemente del Señor. Entonces, esa fue la confrontación que el Señor Jesús le hizo a Mateo. Pero vamos a ver la segunda cosa de este pasaje. La segunda cosa que podemos ver de este pasaje es el compromiso hacia Jesús. Versículo 14, en la parte final dice, Jesús le dice: sígueme, y el pasaje nos dice: y levantándose, le siguió. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es que cuando el Señor Jesús nos hace una confrontación, nosotros tenemos que aceptar un compromiso que nos lleva a dos cosas. Primero, aceptarlo. Necesitamos aceptar ese compromiso. El compromiso que les acabo de decir hace ratito. El compromiso a dejarlo todo, el compromiso a cambiar, el compromiso a depender constantemente del Señor. Necesitamos aceptar el compromiso. Dice el texto: y levantándose. En el paralelo dice: de inmediato, cuando vio que el Señor Jesús le habló, se levantó. Y entonces el Señor Jesús nos desafía a ti y a mí a que podamos tener un compromiso, aceptar ese compromiso. Pero no solamente el compromiso cuando tú decidiste en el momento de tu llamado decir sí al Señor, sino el compromiso que debe ser todos los días, siempre. Porque a veces se nos olvida. Llega un momento en el ministerio que estamos tan metidos en el ministerio que se nos olvida el compromiso que hicimos con el Señor. Y tenemos que volver a aceptar el compromiso todos los días. Levantarme y decir: Señor, hoy vuelvo a aceptar el compromiso de hace 3 años cuando quise venirme al seminario y servirle de tiempo completo. Tengo que aceptar el compromiso todos los días. Pero no solamente aceptar el compromiso, sino también actuar. Dice el texto: dejándolo todo. Actuó rápido, no dijo: bueno, pues sí, el Señor me dijo que tengo que seguirle. Mire, en cuanto el Señor Jesús le habla a Mateo, Mateo se levanta y se va con el Señor Jesús.
Muchos batallamos, bueno, en mi caso 2 años para poder aceptar el llamado del Señor, y estuve ahí batallando y terminé diciendo como Jeremías: Señor, yo no quería, pero tú me sedujiste. No solamente necesitamos aceptar el compromiso no solamente necesitamos aceptar el compromiso, sino también actuar. Mateo se levantó de inmediato. Lucas nos dice que se levantó de inmediato. El pasaje nada más nos dice que se levantó y le siguió. Necesitamos levantarnos todos los días. Bueno, sí nos levantamos, ¿verdad? Pero levantarnos y seguir al Señor Jesús todos los días. Ayer el hermano Darwin nos confrontaba con eso. Jonás se levantó, pero se levantó para ir a otro lado. Mateo se levantó para obedecer al Señor. La pregunta sería: ¿quieres ser como Jonás, de levantarte e irte al lado contrario que Dios no quiere? ¿O ser como Mateo, un pecador, y levantarte y seguir al Señor todos los días? Servir en el ministerio, a veces nos olvida el compromiso que hicimos alguna vez con el Señor. En Lucas 14:33 dice que cualquiera que renuncia a todo lo que tiene, posee, que aquel que no renuncia a todo lo que tiene y posee, no puede ser su discípulo. Ahora, no es que vendas todo, dejes tu oficio, no es que tienes que renunciar a tu familia y ya las vas a odiar. Es decir, que ellos tienen que pasar a segundo plano. Eso no debe ser lo que domine tu vida, tu felicidad, tu existencia, sino el Señor Jesús tiene que ser nuestro todo. Filipenses 3:7-8, no pierdas el pasaje de Marcos. ¿Qué dice Filipenses? Si alguien lo puede leer, por favor. Filipenses 3:7 y 8. Filipenses 3:7 y 8. Lo tengo por basura. Miren, Mateo está decidiendo y está diciendo todo lo que tenía. Cuánto tiempo había pasado sirviendo al dinero y a mí mismo, y había servido a Roma. Ahora decido dejarlo todo y tomarlo como basura. Oh, que nuestra actitud sea como el apóstol Pablo, que nuestra actitud sea como Mateo, y que después se convierta en uno de los que escribe un evangelio, de dejarlo todo. Todo, porque el Señor siempre sigue siendo mi primer plano. Todo lo demás pasa a segundo plano. Cuando entonces yo recuerdo que todo lo demás pasa a segundo plano, dejo de preocuparme, porque todo está en manos del Señor. Una de las características de la ansiedad es que a veces queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera, o como dice esta canción, a mi manera. No, no es a tu manera. El Señor siempre va a hacer su voluntad y todo está bajo su control. Y entonces yo tengo que recordar que todo lo tengo que dejar en sus manos. Y el Señor Jesús entonces confrontó a Mateo a que dejara todo, pero también Mateo hizo un compromiso para seguir al Señor Jesús. Levantándose, le siguió. Versículo 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? La tercera cosa que podemos ver en este pasaje, aparte del compromiso y la confrontación de Jesús, es la convivencia con Jesús. Mateo ahora desea convivir con Jesús y desea que todos aquellos sus amigos, familiares y personas que están tan cercanas a él convivan con Jesús. Pero no solamente vemos la parte de Mateo, que quería compartir la comida y quería compartir acerca de Jesús y de aquel que había cambiado su vida, sino también podemos ver que muchos se reunían publicanos. Dice el texto que habían personas pecadoras. Ahora, 3 veces aparece esta palabra aquí en el texto. Miren, dice: aconteció que estando Jesús en la mesa, a la casa de él, muchos publicanos y pecadores. Una, estando también en la mesa juntamente con Jesús sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿quién es este que come y bebe con los publicanos y pecadores? Quizás Marcos nos quería dejar bien en claro que Jesús convivía con publicanos y pecadores. Por eso nos lo describe 3 veces. Si el Señor Jesús decide convivir con aquellas personas que estaban marginadas, que nadie las quería, que eran aborrecidas, también tú y yo necesitamos convivir con ellas. Personas que quizás no tienen una identidad,
Personas que quizás son odiadas por sus familias. Nosotros tenemos que convivir con ellas. Y la comida, no sé, en nuestro contexto lo es. Tú no comes con cualquier persona, no decides comer con cualquier persona. Imagínate, pasas alguien en la calle y dices, oye, pásate a comer conmigo, comemos juntos. No, ¿con quién comes? Con alguien que amas, con alguien que quieres convivir, con alguien que quieres pasar un tiempo. Y Jesús entonces decide comer y pasar este tiempo tan preciado que es la comida con personas que son pecadoras. Oh, que nosotros podamos aprender este ejemplo del Señor Jesús. Dietrich Bonhoeffer, uno de mis escritores favoritos, cuando todo el mundo estaba en contra de los judíos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, aún las personas cristianas, un teólogo dijo que Hitler era el Mesías de la época. Inclusive el Papa que estaba en turno decía que Hitler era la respuesta en ese entonces de Alemania. Pero hubo un grupo de personas que estaba con las personas marginadas, entre ellos Dietrich Bonhoeffer. Decidió estar con ellos, convivir con ellos, comer con ellos y luchar por ellos. El Señor Jesús no solamente decide convivir con este grupo de personas, sino decidió morir por este grupo de personas. Y entre ellos estabas tú y yo. Necesitamos convivir con aquellas personas que son marginadas. Vemos que Jesús desea y quiere convivir con ellos. ¿Por qué entonces nosotros nos alejamos de ellos? Decía el hermano Richard Serrano mientras tuve la oportunidad de convivir con él: anhelamos ir a las naciones, pero cuando las naciones vienen a nosotros no sabemos qué hacer, hablando acerca de los inmigrantes. Hay muchas cuestiones obviamente detrás de todo esto, pero el Señor Jesús nos demanda a convivir con ellos, a gente a personas que no los aman, a personas que son rechazadas, que fueron rechazadas de su país, y se nos demanda estar con ellos, a convivir con ellos, a comer con ellos, a compartir el pan con ellos. ¿Cómo va a crecer entonces nuestra iglesia si nosotros no queremos convivir con los pecadores? Yo fui muy confrontado durante estas últimas semanas sobre lo que estamos pasando en la iglesia y todo esto. Y decía, necesitamos convivir más con aquellas personas marginadas. Y pensaba en muchos nombres de ahí de la comunidad. Y recordaba este pasaje: el Señor Jesús deseaba convivir con gentes marginadas. Convivamos pues con gente rechazada. Convivamos pues con gente que nadie quiere y que odia. Y si son personas homosexuales, también. Y si son personas que nadie ama, también. Porque nada más nos queremos juntar con nuestro círculo cristiano. Pero el Señor Jesús, miren, imaginen la escena. O sea, el Señor Jesús está acá sentado, comiendo, no sé, un caldito de pollo tlalpeño como el día de ayer que nos echamos. Estaba ahí comiendo, estaba inclusive, yo no sé, el texto no nos dice, yo creo que hasta estaba echando relajo. Alguien de los publicanos estaba ahí echando relajo y todos reían, disfrutaban. Y de repente imagínense la escena: llegan los fariseos, llegan los bautistas, que digan los fariseos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si este que dice ser el Mesías convive con pecadores, no es cierto. Pero claro que sí, porque las profecías hablaban de que el Mesías iba a venir a salvar a todos aquellos pecadores. Tú no criticarías a un médico si está con personas enfermas, ¿verdad? No, porque es su profesión. Un médico necesita estar con personas que están enfermas. Esa es su profesión. El Salvador del mundo necesitaba estar con personas pecadoras porque las iba a salvar. Nosotros que hemos sido salvados necesitamos estar con aquellas personas que no han sido salvadas. Necesitamos convivir más con personas marginadas. Ahora, finalmente quisiera compartir esta última parte, versículos 16 y 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? 17. Al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Finalmente, la última escena que vemos en este pasaje es la crítica hacia Jesús. Mira, los fariseos criticaron, los bautistas iba a decir otra vez, los fariseos criticaron a Jesús. Tú vas a ser criticado también cuando decides juntarte con gente así. Cuando decides ir en contra de la norma, de cómo debe de ser una iglesia, vas a ser criticado. Cuando decides hacer algo en contra de las normas, vas a ser criticado. Si el Señor Jesús fue criticado por estar con pecadores, tú y yo también vamos a ser criticados. Ahora, vemos dos cosas. Primero, los fariseos rezongan. ¿Cómo es posible que se junte con gente que no es santa, que no es de la ley? Y para colmo, es gente traicionera.
hipócrita. No lo dice el texto, pero yo imagino que estaban dure y mira cómo es posible. Y yo imagino la cara del Señor Jesús así como, el Señor Jesús era tan sabio. De verdad nos enseña que no contesta de una manera incorrecta, contesta de una manera sabia. Y Jesús responde, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores. El problema de los fariseos no estaba en lo que estaban haciendo a criticar, sino que ellos mismos no aceptaban su condición. No sabían que su religiosidad no les servía. No es una división entre Jesús, que Jesús vino a algunos que necesitaban la salvación y los que no la necesitaban. No, Él quería demostrar que el primer paso es ver la necesidad de ser salvados. Por un lado están los fariseos, personas que están tan capacitadas, tan llenas de la letra, y por otro lado están personas que quizás en ningún momento pudieron haber escuchado la ley. Quizás a lo mejor de niños fueron instruidos, pero llegó un momento donde ellos decidieron apartarse, alejarse de la ley. Ellos no podían ir a una actividad, no podían ir a la sinagoga. Hay gente que desea ir a la iglesia, pero por gente tan religiosa no ha ido. Por gente que no los acepta. Entran y ven que pura gente religiosa que los critica y los ve mal. Así estaban los publicanos. Pero cuando ven que hay un Jesús que decide convivir con ellos, hacen una fiesta. Necesitamos convivir más con gente así. Ayer nos confrontaba, y recuerdo el sermón de Darwin. Necesitamos evangelizar, sí. Pero ¿a quién vamos a evangelizar? A gente pecadora, como nosotros. Y entre ellos mucha gente marginada, que nunca, inclusive a lo mejor ha recibido un abrazo, que a lo mejor nunca ha recibido un regalo. Acabamos de cantar el himno de dejaste tu trono y tu gloria para venir entre nosotros. Está padre, ¿no? Lo cantamos entre creyentes. Pero ese Dios que dejó su gloria también vino a los pecadores. Y ahora que estamos en diciembre preocupados por la fiesta de fin de año, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde la vamos a pasar? Creo que sería un buen momento para recordar a aquellas personas que están marginadas. Aquellas personas que nadie quiere y que también necesitan del Evangelio. El Señor Jesús fue tan sabio y les dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, el Señor Jesús también le está diciendo, ustedes también necesitan de mí. ¿Quién estaba más enfermo? ¿Los publicanos o los fariseos? Los fariseos. Los publicanos ahora estaban conviviendo con Jesús. La pregunta es, ¿cuál de los dos enfermos eres tú? ¿Del pecador arrepentido y que viene y quiere convivir con Jesús y decide dejarlo todo? ¿O del enfermo que va a seguir enfermo en su religiosidad y que no quiere convivir? Vamos a decirlo como decía don Ramón, como le decían a don Ramón, con la chusma. Mira, Dios quiso convivir con nosotros, convivamos con los demás también. Inclina tu rostro, vamos a orar.